Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 14. Haciendo un poco de memoria, usted puede darse cuenta que la carta a los romanos, a los hebreos, perdón, es una carta de contrastes. El escritor de esta carta está contrastando todo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Mejor dicho, no el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Pacto con el Nuevo Pacto, que sería una forma correcta de referirnos a esto. Porque recuerden, cuando decimos Antiguo Testamento, nos referimos a todos los libros del Antiguo Testamento, pero cuando decimos Antiguo Pacto, nos estamos refiriendo específicamente al pacto que Dios hizo con la nación de Israel en el monte Sinaí, cuando les entregó las tablas de la ley. Ahí estamos hablando del Antiguo Pacto. Y del Nuevo Pacto estamos refiriéndonos al pacto que el Señor hizo con los suyos, con la iglesia en la cruz del Calvario, que fue inaugurado también en el Pentecostés. Si está usted ahí, carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 11 al 14, voy a leer este texto. Dice el texto: pero habiendo venido el Mesías o el Cristo, sumo sacerdote de los bienes llegados, por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es a saber, no de esta creación, ni por medio de la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Yo creo que ahora que hemos estado leyendo la carta a los Hebreos, nos estamos enfrentando a algo que resulta completamente extraño para nosotros. Y resulta completamente extraño, primero porque se está contrastando un culto que nosotros no conocemos, nunca lo hemos visto, y que tal vez cuando leemos el Antiguo Testamento, cuando llegamos a Éxodo, a Levítico, la actitud de la mayoría de nosotros es saltarnos esa parte porque nos parecen cosas extrañas, sacrificar un macho cabrío de un año o los toros, o sacrificar una vaca rojiza y la ceniza esparcirla y parte de la ceniza echarla al agua. Todo eso nos suena extraño, y tal vez cuando llegamos a esa parte del Antiguo Testamento lo que hacemos es brincarnos, pasarnos toda esa parte. Entonces llegamos a la carta a los Hebreos y nos damos cuenta que lo que hace el escritor de la carta a los Hebreos es decirnos que la experiencia de la vida cristiana en algún sentido tenía que ver con lo que se estaba haciendo en el antiguo culto. La segunda razón por la que Hebreo nos parece completamente extraño es porque los cultos a los que nosotros estamos acostumbrados son completamente diferentes. Por ejemplo, si se viene de una tradición católico-romana, bueno, el culto de la misa, de la veneración a las imágenes, a los santos, y todo eso también no tiene que ver con lo que estamos leyendo aquí. O incluso como cristianos pensamos en el culto y pensamos en lo que hacemos, en las alabanzas, en la predicación, en el sacramento de la comunión, del bautismo, y leemos esto y esto nos suena completamente extraño, raro. Pero lo que usted está leyendo aquí es que el escritor de la carta a los Hebreos está diciendo que hay un culto que corresponde al culto del Nuevo Testamento, pero que no tiene que ver con las religiones paganas, ni con un cristianismo desvirtuado, ni apartado de la verdad, sino que tiene que ver con una religión que Dios estableció a través de Moisés y que conocemos como la religión judía o mosaica, y que estaba lleno de sombras, de símbolos que representaban un culto mayor y superior, que es al que nosotros hoy estamos dedicados. Pero quiero decirle también algo aquí que es importante. A la luz de esto, usted y yo no venimos al culto.
Porque a la luz de lo que vamos a aprender hoy, el culto del nuevo pacto va más allá de una ceremonia o de una reunión de una hora donde cantamos cantos que tienen que ver con nuestra fe, donde leemos la Biblia y donde a veces participamos de la comunión del bautismo. El texto nos va a llevar a comprender que el culto al que se está refiriendo el escritor va más allá de una hora o de 2 horas, un día a la semana. Tiene que ver algo, nos va a enseñar que el culto es algo mucho más grande y que implica todas las áreas de nuestra vida. No tiene que ver entonces con aspectos religiosos estrictamente, y vamos a ir viendo poco a poco a qué se refiere. Entonces también esto tiene que ir mejorando nuestra comprensión de la vida cristiana. La próxima vez que a usted le pregunten, ¿y en tu iglesia cuántos días hay culto?, pues usted ya sabrá que nuestra vida es una vida de culto y que no está determinada por los días que nos reunimos. No podrá usted decir, bueno, en mi iglesia solamente los domingos tenemos culto, porque el pastor no quiere hacer cultos entre semana, sino que usted tendrá que entender que el culto es algo más que una hora de reunión un día a la semana, domingo, martes o jueves, sino que tiene que ver con todo lo que hacemos todos los días. Nuestra vida es una vida de culto. En este desarrollo de los contrastes que está haciendo el escritor de la carta, en el verso 11 introduce un pero habiendo venido. Y este pero es importantísimo, porque en las veces que los escritores de la Biblia utilizan esta palabra, este término, pero, llega a haber un contraste bastante fuerte. Por ejemplo, en la carta a los Efesios, cuando Pablo comienza a hablar acerca de la condición del hombre, estaban muertos en sus delitos y pecados, vivían en la corriente de este siglo, haciendo la voluntad de la carne. Está describiendo la condición del hombre sin Cristo. Y luego introduce un pero Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó, nos hizo salvos. Así que estos pero en las Escrituras hacen que el contraste sea todavía marcado, se marque aún más. Y después de que leemos del verso 1 al verso 10 del capítulo 9, una descripción del culto del antiguo pacto del tabernáculo que expliqué la semana pasada, el verso 11 introduce un pero, y aquí es donde el escritor va a hacer los contrastes marcados, las diferencias marcadas entre el culto del antiguo pacto y el culto del nuevo pacto. Pero habiendo venido el Mesías, sumo sacerdote de los bienes llegados, por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es a saber, no de esta creación. Ahora, lo que está diciendo el escritor de la carta es que el templo del antiguo pacto funcionó hasta que llegó el Mesías. Y ahí está la importancia de esta declaración. Pero habiendo venido el Mesías, note esto, porque el escritor de la carta a los Hebreos está comparando el culto del nuevo pacto con el culto del antiguo pacto. Moisés no contra Jesús, pero Moisés, imagen y símbolo o representación, tipo de Jesús. Una representación. Y quiero que lo entienda bien, porque no se va a contrastar el culto del nuevo pacto con el culto egipcio o cananeo o de alguna otra nación, sino con el culto del pueblo hebreo que Dios ordenó a través de Moisés. Y esto nos debe quedar bien claro. Pero habiendo venido el Mesías, note, sumo sacerdote de los bienes llegados. Aquí tenemos una declaración que es muy importantísima. Vino Jesús y con Jesús llegó un mejor bien, un bien más grande. ¿A qué bien se está refiriendo? Bueno, tenemos que regresar a los primeros 9 versos, si no es que a toda la carta, pero en los primeros 9 versos ya encontramos ahí algunas de estas bondades que ofrecía el culto del antiguo pacto. Observe el versículo 7. Capítulo 9, versículo 7. Dice, pero en la segunda, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo.
Dios le había dado a la nación de Israel una manera de expiar los pecados de ignorancia. Recuerde que la palabra expiar significa cubrir. Una manera en que Dios iba a pasar por alto los pecados que el pueblo había cometido durante determinado tiempo. Pero llega el Mesías y trae mejores cosas. Es decir, el culto del Nuevo Testamento es superior y mejor porque el perdón que ofrecía el culto del Antiguo Pacto era solamente por pecados de ignorancia y una vez al año. Una vez al año. Pero llega el Mesías como sumo sacerdote de mejores bienes. Viene el Mesías y junto con él una nueva época, un nuevo tiempo, una nueva era con muchas mejores cosas que las que ofrecía el Antiguo Pacto. Ahora, a esto usted tiene que preguntarse, ¿por qué una persona de este tiempo preferiría la adoración del Antiguo Pacto en lugar del Nuevo Pacto, cuando el Nuevo Pacto tiene mayores ventajas que el Antiguo Pacto? Sin embargo, vemos que el mesianismo, el judaísmo, ha tenido una influencia notoria, y no más que el cristianismo, porque el mesianismo está sentenciado a la derrota. No puede un mesianismo o un judaísmo que fracasó durante tantos siglos ahora derrotar al Cristo resucitado. Es imposible. Pero sí puede darse usted cuenta de la influencia de los movimientos mesiánicos, de personas que se han convertido a un judaísmo, a un mesianismo y que ahora intentan replicar o recrear la adoración del Antiguo Pacto, aunque es imposible. Primero porque no tienen un templo donde puedan ofrecer los sacrificios. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Tehuacán hay por lo menos dos corrientes predominantes. Un grupo tiene su lugar de reunión en la Colonia México, otros por San Vicente Ferrer, por ahí, no, San Isidro, me parece. El asunto sería, de acuerdo a la ley, ¿cuál de los dos lugares escogió Dios para que se reúna el pueblo? De acuerdo a la ley mosaica. ¿Cuál de los dos lugares escogió Dios? Nosotros no estamos aquí por decir, aquí Dios escogió para que nosotros nos reunamos. Porque, como he dicho, esto no es un templo, es el lugar donde la congregación se reúne, pero no es un templo. A la luz de las Escrituras, el templo superior no es un templo hecho de manos. Y aquí le repito, dice en el verso 11, por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, por medio de un mayor y perfecto tabernáculo. Lo que está diciendo es que en comparación con el tabernáculo del Antiguo Pacto, el tabernáculo en el cual Jesús sirve como sumo sacerdote y que no es ningún templo de ninguna denominación establecido en ninguna parte de la tierra, sino que ese templo, según la Escritura, es el cielo mismo donde Dios sirve. Dice el escritor de Hebreos, hace esta afirmación: un mayor y perfecto tabernáculo no hecho por manos. Esta declaración del escritor de la carta rompe con el pensamiento o con la idea que tienen las personas de la necesidad de construir templos. La gente tiene una propensión, una necesidad, una inclinación a construir templos. La gente quiere construir templos, ya sean evangélicos, católicos, romanos, de cualquier religión o denominación. La gente tiene una inclinación a construir templos. Pero lo que dice la Escritura es que hay un templo que supera al templo. Mire, si lo que está diciendo el escritor es que el templo en el cual sirve Jesús como sumo sacerdote supera al templo mosaico que fue ordenado por Dios, ¿qué sentido tiene la construcción de nuevos templos? Ninguna. No tiene ningún sentido. El templo del Antiguo Testamento fue ordenado por Dios. ¿Quién o cuándo Dios ha ordenado la construcción de nuevos templos? Sería un retroceso, ¿sí me está entendiendo? Aquí estamos hablando en cuestión de la redención. Construir un templo sería un retroceso en la redención, porque estaríamos indicando que el templo donde el Señor sirve no es suficiente.
Ahora, no estoy diciendo que sea malo que una iglesia pueda tener instalaciones. No, no es malo. Una congregación puede comprar un terreno o construir un lugar donde enseñen la palabra de Dios y donde pueda servir para muchas otras cosas más. Pero sacarnos de la idea de que eso es un templo. Si usted camina por las calles de la ciudad, va a encontrar lugares que dice templo evangélico, templo cristiano, templo, el templo de la preciosa sangre de Cristo, el templo de tal o cual. De cualquier grupo usted va a encontrar un templo, y eso es un retroceso en el pensamiento de la redención. No puede ser, no estaríamos avanzando, estaríamos retrocediendo. Dice la Escritura que el templo en el que sirve Jesús no es hecho por manos, es a saber, no de esta creación, no de la creación terrenal. Recuerde usted que lo que está haciendo el escritor de la carta a los Hebreos es contrastar un templo terrenal con un templo celestial, y dice no es de esta creación, es un templo celestial. Aquí está la superioridad del nuevo pacto. El nuevo pacto sí tiene un templo, nosotros sí tenemos un templo, pero ese templo no pertenece a esta creación. Y aquí está la superioridad del nuevo pacto. Si usted le da un recorrido al Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que el templo del pueblo de Israel siempre estuvo amenazado por la misma ley a ser destruido. Si no obedecen la ley que yo les mando hoy, el Señor les dijo: traeré estas maldiciones sobre ustedes, los sacaré de esta tierra los va a vomitar. Y la historia bíblica es un testigo, fiel testigo, de las veces en que Israel fue expulsado de su tierra, el templo destruido como en la invasión babilónica. Es decir, un templo físico estaría amenazado por los enemigos del pueblo de Dios. Así que cuando se habla de un templo celestial, no se nos está, hermanos, tratando de animar con promesas que no pueden ser visibles, sino que se nos está hablando de una realidad que supera las cosas materiales. Acompáñenme a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versos 45 al 49. Así también está escrito: por eso el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas no es primero lo espiritual, sino lo natural, después lo espiritual. El primer hombre, sacado de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Gracias. El apóstol Pablo está haciendo una explicación bastante detallada de estos temas que estamos hablando. Observe lo que dice el verso 46. Pero no es primero lo espiritual. ¿Qué es primero? Lo animal, lo físico, lo terrenal. No es primero lo espiritual, sino lo físico, luego lo espiritual. Así que la primera parte de la historia de la humanidad, tenemos un pacto que es completamente terrenal, un templo terrenal, sacrificios terrenales, ofrendas terrenales. Todo esto era primero, después lo espiritual. Ahora tenemos un templo celestial o con ofrendas y sacrificios espirituales, y eso es lo que vamos a ir explicando poco a poco. Así que regresamos a Hebreos capítulo 9, y quiero que usted vaya entendiendo esto como lo hemos venido aplicando. Entonces, el evangelio no se trata de ceremonias, el cristianismo no se trata de ceremonias, no se trata de cosas terrenales para que usted tenga un cambio en su vida. No se trata de eso. No es que usted haga ciertas ceremonias y que si hace esas ceremonias usted va a cambiar. Hay personas que tienen esa idea: bautízate para que tu vida cambie, o haz esto para que tu vida cambie. Cosas físicas que piensan que van a tener un impacto espiritual en la persona que las está realizando. El evangelio, la vida cristiana, no se trata de ceremonias o de actos externos, físicos, para cambiar la vida interna de las personas. Así que Jesús es sumo sacerdote del templo celestial. Dice
en la segunda parte, en el verso 12. Así que Jesús entra al tabernáculo. Este tabernáculo no está hecho por manos de seres humanos, no lo construyó como el antiguo pacto, fue construido por las manos de Moisés y de los hombres a los que Dios encargó esta construcción. Y el templo por Salomón, dice, ni por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. ¿Dónde está el lugar santísimo? Regrese a los primeros versos. En el cielo, exactamente. Así es. En el capítulo 9, en la primera parte, y más adelante vamos a ver que el lugar santísimo está en el cielo. Aquí hay algo que también es importantísimo, hermanos, y que va ayudándonos a entender también la fe cristiana. El lugar santísimo está en el cielo. Entró una vez por todas al lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. ¿Para cuánto tiempo el sumo sacerdote levítico ganaba la libertad para el pueblo? Un año. Ahora, note usted lo que está diciendo el escritor. Él entra al lugar santísimo, Jesús entra al lugar santísimo por medio de su propia sangre. Vaya conmigo a Levítico capítulo 17, versículo 11. A veces los malos entendidos provocan una mala teología. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he hecho para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Muy bien, porque la vida de la sangre, la vida de la carne está en la sangre. La vida de la carne está en la sangre. Le decía hace rato, a veces por malos entendidos llegamos a tener una mala teología. Muchos creyentes piensan que el líquido hemático, que la sangre de Jesús tiene o tuvo algún poder místico, de manera que hoy incluso vemos a cristianos que mencionan la sangre de Cristo, ¿no? Están en algún peligro o tienen algún miedo y dicen la sangre de Cristo, como si el líquido, como si ese líquido rojo tuviera algún problema. Levítico capítulo 17, versículo 11, escuchamos la lectura, la vida de la carne está en la sangre. Entonces, ¿qué representa la sangre? La vida. Así que la sangre es una representación de la vida, o mejor dicho, de la muerte sacrificial. Porque aquí hay algo importante. Dice el texto de Levítico 17:11, yo se las he dado para hacer expiación. La sangre había sido ordenada por Dios o le había sido dada al pueblo de Israel para el acto de expiación. Cuando el sumo sacerdote tomaba la sangre para entrar al lugar santísimo, entraba con la sangre primero para ofrecer la sangre por sí mismo, rociaba con el dedo 7 veces sobre el propiciatorio, luego salía y entraba con la sangre para hacer propiciación por todo el pueblo. Entraba y hacía lo mismo, rociaba 7 veces el propiciatorio, y con esto se daba la redención para el pueblo. Ahora, aquí el significado es muy importante, porque la sangre estaba diciendo, el pecador ha muerto. El pecador ha muerto. Entonces, eso, el propiciatorio, recuerde que el propiciatorio, la tabla, escondía la ley, estaba escondiendo la ley. La ley era el testimonio de la culpabilidad del ser humano. Al caer la sangre sobre el propiciatorio, la ley quedaba satisfecha. ¿Por qué? Porque el culpable había muerto. Pero en realidad, usted sabe que la Escritura dice con mucha claridad, el alma que pecare, esa morirá. Ahora, ¿puede morir un toro en mi lugar cuando soy yo el que pecó? No. ¿Por qué? Porque el animal es un animal inocente, pero la sangre representaba al pecador, a la persona que había cometido ese pecado. Pero note lo que dice el escritor aquí en Hebreos
capítulo 9, versículo 13. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica, note, para la purificación de la carne, es decir, la sangre de esos animales nunca quitó el pecado de las personas, solamente servía como una purificación exterior, pero la culpa seguía estando en la persona, ¿sí? La culpa seguía estando en la persona. Ahora, espero que usted vaya entendiendo esto. Lo que dice el versículo 12 es que Jesús no entró con la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio, o el medio para entrar al lugar santísimo fue su propia sangre. Es decir, cuando aquí dice su propia sangre, se está refiriendo a su propia muerte sacrificial. No es que Jesús haya entrado con no sé, mientras él estaba en la cruz y su sangre goteaba a la tierra, que algún ángel la hubiera recogido y después se la hubiera entregado. Se lo digo porque leía un comentarista que comentaba algo similar, que Jesús llevó en sus manos al cielo su propia sangre, pero no es lo que está diciendo el texto. Aquí entendemos sangre como muerte sacrificial. Jesús entró por su propia muerte al lugar santísimo. Es decir, Él fue al mismo cielo, entró a la presencia del Padre y ofreció su vida o ofreció su sacrificio en favor de cada uno de nosotros. La sangre, mire, si la sangre de un animal podía retener la ira de Dios por un tiempo sobre el pueblo que había pecado, la sangre de Jesús o la muerte sacrificial de Jesús quitó la culpa, la maldad, el pecado que a nosotros nos mostraba culpables delante de Dios. Porque un animal, la sangre de un animal no puede quitar el pecado que cometió un hombre, pero un hombre santo, sin ninguna mancha y sin ningún defecto, sí puede quitar la culpa de otro hombre. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de la gran noticia de que alguien que no cometió nunca ningún pecado murió de manera vicaria o sustituta en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser librados de la condenación de la ley. Ahora, por eso es que la ley ha terminado o carece de todo valor hacia nosotros, tanto de condenación, porque Cristo satisfizo completamente las demandas de la ley. Por eso es que Pablo repite o escribe en su carta: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Nada puede condenar al creyente. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio entonces no es la proclamación de alguna religión, no es ven a la iglesia para que Dios te perdone, o haz esto para que te vaya bien, o haz esto para que Dios te bendiga. No, el Evangelio es la gran declaración. Un hombre santo y sin mancha murió en tu lugar para que tú, poniendo tu fe en Él, puedas ser libre de toda la culpa y de toda la condenación que hay sobre tu vida. Sin ceremonias. Es decir, no necesitas bautizarte para ser salvo, no necesitas hacer algún ritual para ser salvo, no necesitas hacer una oración para que Dios te salve, tan solo necesitas creer que Jesús es el perfecto sustituto que puede quitar tu pecado. No hay ceremonialismo, no hay ceremonia, no hay rituales. Por eso he estado repitiendo constantemente, en el Evangelio, en el cristianismo, no tenemos días santos, no tenemos lugares santos, no tenemos rituales santos, porque un solo sacrificio fue suficiente para quitar el pecado de todos los que creemos en Cristo. Bueno, no sé si tengan algún comentario en esto, hermanos, si vamos entendiendo. Puede ser un poco difícil, le repito, porque todo el ritualismo del Antiguo Pacto nos es extraño a nosotros. Pero es necesario entender esto para que usted vaya dándose cuenta de la riqueza del Evangelio, de la grandeza del Evangelio y de lo que significa ser creyente.
Porque a veces mezclamos cosas del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y entonces decimos, bueno, ¿quieres que Dios te perdone? Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que orar de rodillas. Si oras sentado, Dios no te va a escuchar. Tienes que orar de rodillas y no solamente de rodillas, tienes que poner tu cabeza en el piso y si tiene piedritas el piso, mejor, porque así Dios va a ver que estás arrepentido. Y comenzamos a hacer ceremonias. Cuando en Israel, en el año 70, se derriba el templo, cuando se destruye el templo, ahora los judíos no tienen una manera, no tenían una manera de acercarse a Dios. Ya no hay templo, ya no hay sacerdocio, por lo tanto ya no hay quien haga los sacrificios. ¿Sabe qué comenzaron a hacer? Reemplazaron los rituales que Dios había establecido en la ley mosaica por oraciones y ayunos. A este tiempo, los judíos dicen, el ritualismo del Antiguo Testamento, Dios no lo ordenó. Claro, porque si dicen que el ritualismo del Antiguo Testamento Dios lo ordenó, ellos están en un terrible problema, porque no pueden hacer sacrificios. Entonces tendrían que aceptar que desde hace 2000 años están separados de Dios y que Dios no los escucha. A diferencia de nuestros hermanos que creen que Dios ama mucho a Israel y que es su pueblo escogido y que Él siempre los escucha, ellos no pueden o no quieren aceptar que Dios estableció el sistema religioso mosaico para que ellos se acercaran y ahora que no existe, Dios no los oye. Porque la única manera en que Dios puede oírlos es a través de Jesús, sumo sacerdote de los bienes venideros. Pero ellos crearon una nueva religión. El judaísmo ahora no tiene nada que ver con las leyes mosaicas. El judaísmo ahora tiene que ver con oraciones, con ayunos, con buenas obras, una sustitución del templo. Y ¿saben qué? Muchos creyentes han mezclado el evangelio con un tipo de judaísmo. Ayunos, oraciones, buenas obras. No estoy diciendo que sea malo orar o que no debas orar. Me refiero a personas que lo hacen para que Dios los perdone, para que Dios los oiga, para que Dios haga algo por ellos. Esto es volver a un ritualismo que no tiene ningún sentido y que por supuesto no tiene ningún efecto en la vida de las personas. Vamos al verso 13, Hebreos capítulo 9, versículo 13. Ahora mire, entonces, la primera parte, los primeros 2 versículos nos están hablando de Jesús como sumo sacerdote oficiando en el verdadero templo, en la misma presencia de Dios, ahí donde una vez estuvo Adán en el huerto del Edén, en la casa de Dios, porque déjeme decirle que Adán fue creado como sacerdote también y que su trabajo era un trabajo sacerdotal y fue expulsado de la presencia de Dios. Ahora el Mesías, Jesús, ha entrado a ese lugar para ser sumo sacerdote de todos nosotros. Versículo 13 y versículo 14. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Aquí se está refiriendo a dos sacrificios, 2 ceremonias del Antiguo Testamento. La ceremonia de expiación y la de la culpa con la becerra roja. Estas 2 ceremonias están mencionadas en el versículo 13. Note lo que dice la última parte del versículo 14. Sí, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Aquí obras muertas no se refiere a los pecados de la carne, no se refiere a la borrachera, al adulterio. El contexto son sacrificios. Ahora, yo quiero que piense usted en esto. Cuando su conciencia le culpa por algún pecado que ha cometido, ¿se ha preguntado alguna ocasión, ¿realmente Dios me habrá perdonado? Cuando a veces cometemos algún pecado y pensemos ya como creyentes, cometemos algún pecado, entonces sentimos el dolor por haber pecado. Y si no hemos entendido correctamente el Evangelio, tendemos a las obras, nos inclinamos a las obras. Ahora sí,
voy a leer mi Biblia, voy a orar y le voy a echar ganas y voy a ser un mejor cristiano. Y tendemos a eso. Pero en algún momento, y eso creo que le sucede a muchos, en algún momento mientras estamos haciendo nuestras buenas obras para que Dios nos perdone, la culpa nos asalta y pensamos, ¿realmente Dios me habrá perdonado? Y eso provoca dos cosas. Una, que la persona se vuelva más religiosa y una persona que se vuelve muy religiosa a veces también se vuelve muy estricta en lo que hace y quiere ver que todos los demás hagan lo que esa persona está haciendo. O se vuelve a la desesperación. No, yo creo que Dios nunca me va a perdonar. ¿Y sabe qué va a hacer? Va a regresar al pecado porque no puede manejar la culpa. Eso nos pasa a nosotros. Era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Ellos ofrecían sacrificios día con día, año con año, ofrecían los sacrificios, pero siempre seguían teniendo esa mente culpable. Dios me habrá perdonado. Dios me habrá perdonado. Mire la oración de David en el Salmo 51, a partir del verso 1. La oración de David después de que cometió adulterio con Betsabé y mató al esposo de Betsabé. Aunque fue un homicidio, él no lo mató, pero sí preparó su muerte, así que fue el autor intelectual de la muerte de Urías el Eteo. Ten piedad de mí, oh Dios. Yo lo estoy leyendo tal vez sin la emoción que tenían las palabras de David. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones. Lávame más y más de mi maldad y purifícame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Cree que David no había ofrecido sacrificios? Ya los había ofrecido. Pero él dice, mi pecado está siempre delante de mí. Ya había ofrecido los sacrificios de paz, de reconciliación, pero su mente culpable sabía que aún tenía una deuda con Dios. La sangre de los machos no podría borrar y quitar la culpa que David tenía. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu sentencia y tenido puro en tu juicio. Note lo que está diciendo aquí, la simple confesión, y yo quiero que usted entienda algo, la simple confesión de un pecado no asegura el perdón de Dios. Si usted conoce a una persona que no es creyente y le dice confiesa tu pecado, pero no lo lleva a creer en Jesús, la simple confesión del pecado no le asegura el perdón. Como en algunas ocasiones se lo he explicado, si yo cometo un delito que la ley civil tipifica como un delito, voy y lo confieso y les digo, vengo a confesar que cometí este delito, el juez no va a decir, está bien, confesaste tu delito, estás perdonado. No va a ser eso. La simple confesión no asegura el perdón de pecados de nadie. Entonces, hermanos, aquí hay algo que debemos entender. Cuando usted evangeliza, cuando usted habla del evangelio con una persona, o cuando usted está tratando con un pecado personal, entienda, la simple confesión no asegura el perdón de sus pecados. Espero que vaya entendiendo qué es lo necesario. Tiene que haber expiación, tiene que haber sustitución. Usted es culpable, usted tiene que morir. Usted tiene que morir. Pero usted no quiere morir. Así que Dios ha provisto un sustituto. Tú confiesas tu pecado y entonces dices, reconoces, yo creo que el sacrificio de Cristo es perfecto para que mis pecados sean perdonados. La confesión por sí misma no te da el perdón de Dios. La confianza en el sustituto sí. Eso es lo que te otorga el perdón. La confianza en el sustituto. Y eso es lo que está haciendo David. David dice, mi conciencia sigue culpable. Note lo que dice más adelante. En el Salmo 32, porque aquí tenemos un vistazo de la redención también en el Antiguo Testamento. Salmo número 32. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada y cubierto
su pecado. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Miren la primera parte. Qué dichoso, qué feliz es aquel cuya transgresión, cuya desobediencia ha sido cubierta y quitado su pecado. ¿Cómo sucede eso? A través de un sustituto. A través de un sustituto. Entonces yo quiero que usted esté pensando eso. Porque cuando usted está tratando con la culpa en su mente, con la culpa en su corazón, usted tiene que saber cómo hacerlo. La sangre de estos animales no quitaba la culpa de las personas. Y ahí tenemos a David diciendo: mi pecado está siempre delante de mí. Voy a ofrecer las ofrendas, no pasa nada, mi culpa está aquí. Cuando nosotros no entendemos eso, entonces usted puede venir a la congregación, Señor, perdona, me voy a cantar con todo mi corazón. Usted canta y dice: pero ¿por qué me sigo sintiendo lejos de Dios? Tu pecado está presente. ¿Cuál es el problema? Dios no te quiere perdonar, no, tú no estás entendiendo el proceso del perdón de Dios. Tu confianza debe estar puesta total y completamente en Jesucristo. Dice el verso 14, regresando a Hebreos capítulo 9, versículo 14: cuanto más la sangre del Mesías, que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará. Note que aquí limpiará está en futuro. ¿Por qué está en futuro? Porque estos creyentes todavía tenían el templo y muchos de ellos estaban siendo tentados a volver al ritualismo del antiguo pacto. Cuando cayera el templo, ahora ellos iban a decir: ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a acercar a Dios? ¿Cómo Dios nos va a perdonar? Él les dice: la sangre de Jesucristo es suficiente, y esa sangre limpiará sus conciencias dice, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas. ¿Cómo le llama el escritor de la carta a los sacrificios del Antiguo Testamento? Obras muertas. ¿Qué es tu ayuno sin fe en el Evangelio? Obra muerta. ¿Qué es tu lectura de la Biblia sin fe en el Evangelio? Obra muerta. ¿Qué pueden ser tus ofrendas, tus donativos, tus canciones, tus oraciones sin fe en el Evangelio? Obras muertas, no sirven de nada. ¿Qué es lo que puede limpiar tu conciencia? Es decir, en otras palabras, ¿qué es lo que te puede dar seguridad de que Dios realmente te perdona? El sacrificio de Cristo, que la muerte de Cristo fue suficiente. No puedes añadirle nada a la perfecta obra de Jesucristo. Solamente su muerte es suficiente para quitar todos tus pecados. Quiero concluir haciéndole esta pregunta. ¿Su conciencia está libre de condenación? Note esto, porque durante 9 capítulos el escritor de la carta ha pasado mencionándonos los contrastes entre Jesús y Moisés, Jesús y los ángeles, Jesús y el templo, Jesús y el sacerdocio. Y solamente se va a tomar 2 capítulos para corregir asuntos morales. ¿Sabe por qué? Porque si no entiendes el Evangelio, no importa cuánto trates de corregir tu moralidad, vas a ser un fracaso. Y el Evangelio hay que estar repitiéndolo una y otra y otra y otra vez hasta que se impregna en nuestra mente y va dando fruto. Y nosotros muchas veces empezamos al revés, queremos cambiar la moralidad de la gente en lugar de que entiendan el Evangelio. Cuando el proceso es diferente, tienes que meterte a estudiar, repasar, entender el Evangelio para que sientas la libertad de la condenación, de la culpa, y entonces puedas vivir en una libertad, en la verdadera libertad de los hijos de Dios. Es decir, disfrutar sabiendo que Dios te ha perdonado completamente, que no tiene nada en tu contra, que incluso lo que te pasa, porque a veces nosotros asimilamos así las circunstancias, nos sucede algo e inmediatamente nuestra conciencia culpable: Dios me estará castigando por algo. Dios me estará castigando por algo. Me está pasando esto porque Dios me está castigando. Ahora sí, Dios, te prometo, voy a ir al culto. Ahora sí, Dios, te prometo, no voy a salir de mi casa sin orar.
O incluso nosotros transmitimos esa idea equivocada. Nuestros hijos salen a trabajar, se les olvidó orar y regresan, les pasó algo. Ya ves, te fuiste sin orar, por eso Dios te está jalando las orejas, te está castigando, te está hablando. Inculcamos una mente, o más bien inculcamos culpa en lugar de descansar en el Evangelio. No estoy diciendo que Dios no discipline a los suyos, pero no tiene que ver con que nosotros nos ganemos su favor, sino con que disfrutemos la abundancia de lo que ya nos ha dado. La disciplina es para que usted y yo disfrutemos lo que Él ya nos dio en Cristo, no para que nos ganemos algún favor suyo. Así que, ¿cómo está tu conciencia? ¿Estás descansando en la libertad del Evangelio? ¿Es suficiente Jesús para ti? ¿Cómo estos capítulos están preparando el corazón de los hebreos para enfrentar la persecución? Para que ellos entiendan, esto no es Dios castigándonos. Es más, ustedes son su pueblo, el sumo sacerdote está intercediendo por ustedes y Dios está a favor de ustedes. Aunque toda Roma y todos los judíos estén en su contra, Dios está a favor de ustedes. ¿Cómo eso tiene que cambiar nuestra percepción de la realidad? Nos enfrentamos a una enfermedad, a una crisis económica o algún problema y el Evangelio te debe recordar esta verdad. Dios está a tu favor. Dios está a tu favor. Dios no está en tu contra, no te está castigando. Tal vez te quiera disciplinar y eso será cuestión personal. Cada uno tendrá que analizarse. Pero no podemos hablar de castigo, porque el castigo lo llevó Cristo en nuestro lugar para que nosotros disfrutáramos plenamente de Dios. Bien, concluimos con la predicación.